Listo, empezamos la grabación. Hoy tenemos nuestra clase 4. Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Pues vimos lo que eran las variables, las constantes. Y empezamos a ver lo que es la estructura de control sí. Así que para la clase de hoy vamos a reforzar lo que es la estructura sí. Así que les preparé una nueva explicación para que nos quede mucho más claro y entendamos el funcionamiento de esta estructura. Esta estructura es llamada así, ya como vimos en la clase anterior, se usa para hacer comparaciones y para tomar decisiones. Em, Así que hoy les vengo a presentar las dos formas que se puede usar. La forma normal, que es usar el sí, y siempre va a tener su condición y lo que vamos a realizar. Tenemos la otra forma que es ampliada al si no, que la vimos en la clase anterior, donde viene siendo igual. Tenemos la condición y lo que realizamos si la condición se cumple, y el si no, que es si la condición no se cumple, va a realizar otra cosa, que es lo que está acá. Entonces aquí tenemos una pequeña descripción de lo que viene siendo cada cosa, donde si es la palabra clave que nos indica el inicio de una condición o el inicio de la estructura. Luego tenemos la condición, que esta determina si se ejecuta o no el bloque a realizar. En la condición es donde hacemos la comparación o la operación para saber si vamos a hacer algo o no. Y realizar, pues que viene siendo las acciones o pasos que se realizarán. Y el si no, lo podemos adicionar por si la condición no se cumple y queremos realizar otra acción. Queda claro lo que viene siendo la estructura del si y las dos formas que tenemos. Vale, así que les vuelvo a recordar que tenemos las operadores para las condiciones, que estos son los operadores de comparación. Esto lo tenemos que aprender de memoria, porque esto, como les dije, esto es universal. Siempre va a ser esto, sin importar en qué lenguaje o cualquier cosa que usemos. Estos son los operadores universales, incluso en las matemáticas. ¿Vale? Eso también está clarísimo. Todos entendemos los operadores de comparación. ¿O hay alguno que no se entienda? Creo que son muy descriptivos y sencillos de entender. ¿Entendido? Vale. Entonces ahora sí les voy a dar unos pequeños ejemplos de cuándo usar el básico o el que tiene el si no. Como les expliqué anteriormente, podemos usarlo de dos formas, de la normal y el ampliado. Entonces voy a dar aquí dos ejemplos de cuándo usar el básico y cuándo usar el ampliado. Entonces, antes de leer el ejercicio, les voy a explicar. Usamos el básico siempre que queremos solamente hacer que una condición se cumpla y ya. En pocas palabras, ¿qué significa esto? Que si queremos que se haga una comparación y solamente realicemos una acción sobre esa comparación, usamos solamente el básico. Pero si vamos a hacer, por ejemplo, una comparación y donde esta se cumple, hacemos una acción y donde no se cumpla, hacemos otra acción, vamos a usar el ampliado, que es con el si no. Entonces ahora sí vamos a los ejemplos para que quede más claro lo que les acabo de decir. Entonces, un algoritmo que pregunta el valor base de un producto y el impuesto que tiene. Si el impuesto es mayor a 12%, o sea, 12 a 0.12, aplicar ese impuesto y decir el nuevo valor. Entonces, como dice, necesitamos preguntar el valor base del producto, entonces pedimos al valor. Luego necesitamos saber cuál es el impuesto que tiene. Entonces le pedimos también impuesto. Luego en el proceso, ¿qué nos dice? Si el impuesto es mayor a 12, o sea, a 0.12, le aplicamos el impuesto y decimos el nuevo valor. Entonces, si el impuesto es mayor a 0.12, el valor va a ser ahora igual al valor que ya tiene, más aplicándole el impuesto. A todos nos queda claro que si multiplicamos el valor por el impuesto, nos va a dar lo que es el impuesto, ¿vale? Y si le sumamos este valor que sale el impuesto al valor que había antes, nos genera el nuevo valor.
Entonces finalmente decimos valor, que viene siendo el valor del producto más el impuesto que le hemos aplicado. ¿Queda claro este ejercicio? Este ejemplo. Quiero ver los pulgares. Eso, amigos de Manu. Una preguntita, eso donde dice si el impuesto es mayor a 0.12, ese valor que está en igual, que está haciendo el proceso, es una variable, ¿sí o no? Sí, sí. Eh, ¿qué significa esto? Llevémoslo un poco a algo más práctico, digamos. Si en vez de decir acá, por ejemplo, el valor digamos que sea 10, ¿vale? Entonces, el valor que tiene esta variable es 10. Si hacemos esto, por ejemplo, voy a borrar esto aquí para que se entienda. Si hacemos que valor sea igual a valor, pues esto sigue siendo lo mismo. O sea, valor va a tener va a tener el mismo valor que valor. Se conserva el mismo. Ejemplo, entonces si hacemos lo siguiente, ¿qué tendríamos? El valor va a ser igual al valor más 2. Sería el valor que le pedimos, ahora sumándole 2. ¿Se entiende ahora por qué igualamos valor a valor? Y simplemente para decir que al valor que ya tengo, le sumo 2 más. ¿Queda claro ahí? Entonces, si en este caso, si valor fuera, por ejemplo, 1, entonces sería, por ejemplo, si valor es igual a 1 acá, este valor sería 1. Entonces, ¿valor cuánto valdría? Valdría ahora 3. ¿Sí se entiende? A la muchacha que estaba ahí. Ah, o sea que es que, o sea, no se podía colocar otra variable que no fuera valor, porque como se está pidiendo un valor, entonces estoy como, a ese valor no se le puede colocar otra variable que no sea valor. Sí, es verdad, se puede ver que era otra variable. Pero, Específicamente, se, ti- se tiene que... no tiene que ser así, se puede saber de muchas formas. Sino que, ¿por qué lo hice de esta forma? Porque, para hacer el ejemplo. ¿Sí? Luego le explicaré mejor esto. Pero lo que quiero que entiendan de que, por ejemplo, esto es válido. Esto no está mal. Decir que valor es igual a valor es decir que valor vale lo mismo que el mismo. Entonces no cambia nada. Sí, como dice John, sí, sería lo mismo. ¿Sí? Entonces, pues, a veces podemos abreviarlo. Entonces, puede haber sido así. A ver, les pongo el ejemplo. Les dejo como estaba. Podría haber sido así. Nuevo valor. Y podríamos decir el nuevo valor. ¿Sí? Esa sería la forma que pues hemos entendido hasta ahora. Pero, ¿qué pasa? Llegaba el caso, por ejemplo, de que, por ejemplo, el impuesto sea menor a 0.12. Entonces, nuevo valor no existe. ¿Ven? O sea, digamos que aquí el impuesto sea 0.11. Entonces, esto que está aquí nos haría. No se hace esto. Y entonces, ¿qué es nuevo valor? No existe. ¿Ven? Esto solamente aplica para cuando, por ejemplo, el impuesto sea mayor a 0.12. Por ejemplo, si el valor fuera 0.13, esto funcionaría bien y nos diría el nuevo valor. Entonces, por eso reutilizamos ¿para qué? Para si llegaba el caso, si esto es 0.11, digamos, es menor a esto, no se hace y va a decir el valor que pues, el mismo valor que ingresó, ¿vale? Queda claro lo que me refería al por qué usamos a valor. Porque si llegaba al caso y no le aplicamos el impuesto, pues simplemente decimos el valor que ya tenía. Pero si el impuesto es mayor a 0.12, pues le hacemos el cambio.
¿Queda claro? Quiero ver los pulgares. ¿Ven? Entonces, por eso es de que no usamos la nueva variable que sea nuevo valor. Por lo mismo que le acabo de explicar, si llegaba al caso el nuevo valor no se crea, o sea, no se cumple la condición y nunca, entonces no va a existir el nuevo valor. Entonces, por eso es que usamos a valor. Para llegar al caso que no se cumpla esa condición del sí, entonces simplemente nos diga el valor que ya tenía, el valor que ingresamos. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de cuando usamos el sí básico, el sencillo, solamente el sí. Entonces aquí la conclusión es de que si el impuesto es mayor a 0.12 le aplicamos el impuesto, pero si no es mayor no hacemos nada. Eso es lo que les estaba explicando. Si es mayor a 0.12 hacemos esto y si no pues no hacemos nada y simplemente decimos el valor. Listo, ahora pasamos al otro ejemplo que es donde si lo ampliamos. Aquí era ampliado. Ya, lo corrijo. Entonces, el ejemplo ampliado con si no. Entonces, vamos a decir si una persona es mayor de edad o no. Eso ya lo hicimos en la clase anterior, pero vamos a dejarlo un poco más claro. Entonces, empezamos, pedimos la edad y empezamos a hacer el sí. Preguntamos, si la edad es mayor o igual a 18, la respuesta será si es mayor. Si no, o sea, es decir, si esto no se cumple, si no, entonces la respuesta será no, no es mayor. Y finalmente decimos la respuesta. Entonces, si se dan cuenta, usamos uno y no el otro dependiendo de la situación. Si necesitamos manejar si se cumple y no se cumple, pues usamos este, que es el ampliado. Pero si simplemente es para hacer una condición que se cumpla y no necesitamos hacer más nada, si no se llega a cumplir, pues aplicamos el sencillo, el básico. Entonces queda claro la diferencia de cuándo usamos uno y cuándo el otro. Vale, que ver los pulgares o el chat. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿por qué si usamos una variable? Porque siempre hará alguna de las dos. Se hará esto o se hará esto. Siempre se hará alguna de las dos. A diferencia de esta, que simplemente se puede hacer o no se puede hacer. Pero aquí siempre se hará esta o se hará esta. Por eso sí podemos crear una variable porque siempre va a existir. Algunas veces va a ser si es mayor y otras veces va a ser no es mayor. Sí, pueden haber casos donde se usen ambos. Sino que querías explicarles pues que existe el sí y existe el sí con si no. O sea que no es obligatorio siempre usar este. O sea, no siempre va a ser obligatorio que usemos el sí. Ay, me corre. No siempre será obligatorio que usemos esta estructura. A veces podemos usarla, la sencilla. ¿Listo? Eso era lo que quería explicarles. Que eso depende de la situación y cómo lo analicemos. Ahora pasaríamos a la primera actividad. Una preguntita. ¿Sí? En las condiciones del if no se incrementa, ¿sí o no? O solamente es la condición nomás. Aquí solamente, aquí lo que hacemos es una condición, es una pregunta, en pocas palabras. Sí. Preguntamos, Ah, pero ¿edad es mayor o igual a 18? Si la respuesta es sí o es no. En términos de programación, estamos hablando de verdadero o falso. sí. O de true o No, false. sino que yo me voy es porque estoy confundida. En el for es que uno tiene que incrementar cuando el valor no se cumple. Por lo menos un ejemplo, así que yo estaba repasando un ejemplo que decía, bueno, que sumara, que ingresara un valor y, y después que ingresara el valor por teclado al computador le dijera si el número era par. Y si no era par, entonces tenía que imprimir. Si era par, entonces él imprimía y preguntaba si era múltiplo del 5. Entonces ahí no sé, eso no se incrementa, ¿sí o no? Es que estoy confundida con el for, porque en el for sí uno cuando va, hace
como una, como si fuera una ruleta. Cada vez que es como un contador, pensé que aquí era así mismo. Vale, sí, eso es una estructura de control que vamos a ver a futuro. Hasta ahora estamos viendo la primera que Mm, es pero la en esa estructura así. parte, de acá, porque ahí a- afuera de este ejercicio hay otros, pero entonces no se le incrementa nada. No, en los ejercicios que les estoy dando a ustedes por ahora son ejercicios que van al tema. O sea, no les hará ejercicios que no puedan hacer con lo que ya he explicado. Ya. Así que no se preocupen. O sea, los ejercicios que les pongo a ustedes es porque ya los hice anteriormente. Con lo que les he explicado. Eso lo de los bucles lo vamos a ver después. ¿Vale? Sí, luego, o sea, vamos a ver, en este primer módulo, vamos a ver lo que vienen siendo las dos estructuras de control, que son las si, o sea, las if, esta que estamos viendo ahora mismo, y vamos a ver después los bucles, que vamos a ver después. Por ahora estamos en las si, o sea, los if, pues, llevándolo al inglés, sería if, pero en español sería si. Entonces, ahora lo Listo. que volvemos, la primera actividad, donde vamos a aplicar lo que les he explicado, entonces vamos a hacer un algoritmo que diga si un número es negativo, positivo o neutro. Y ahí les dejo el... para que recuerden cuando es mayor que, mayor igual o cómo se crean los sí. ¿Listo? Entonces ahí tienen la primera actividad y me van dejando aquí en el chat, saben cómo funciona esto, lo que hayan solucionado ustedes para luego pues corregirlos y mirarlos cómo van. Entonces ahí los dejo. ¿Vale? Ya estoy mirando los que están enviando. Esto... Vale, hasta ahora el que lo ha mandado completo ha sido Héctor. Va bien, sí. Vamos a esperar otros más y empezamos a dialogarlos. Esto, Karime. No escriban los algoritmos paso por paso. O sea, escríbanlo y luego lo envían. O sea, cuando terminen de escribirlo completo, lo envían. No lo escriban por partes. Porque se mezclan en el chat y se confunden. Vale, aquí veo otra solución muy buena. Bien, bien. Han entendido la lógica de los sí. Muy bien. Ahí los voy viendo bien. Esperamos uno más a ver.
Vale, mientras los demás lo van terminando, vamos a ir mirando los que ya nos han enviado. Listo. Entonces aquí vamos. A ver, los primeros vamos a realizar el de Héctor. Inicio, pide el número y empieza. Si el número es mayor o igual que cero, es positivo. Héctor aquí ya cometió un error. El igual tienes que omitirlo. ¿Por qué? Si pones el cero, diría que el cero es positivo. ¿Vale? Entonces el o igual, ahí sobra. Simplemente es mayor. ¿Listo? Esta es la única corrección que le veo. El único error que tiene ahí. Entonces luego dice, si el número es menor a cero, es negativo, va bien. Si el número es cero, es neutro, bien. Le ha quedado bien a Héctor, con el único pequeñito detalle de que el o igual le sobraba. Luego viene el de Manu, pedir número, si el número es mayor a cero, entonces el número es positivo, bien. Si el número es menor a cero, entonces número es negativo. Si no, entonces el número es neutro, vale, bien. Bien, aquí tenemos el de Manu perfecto, muy bien. Bien, ahí ya ha aplicado bien lo que es el sí. Viene John, nos dice, si el número es igual a cero, es un número neutro. Si, bueno, ahí mezcló, ahí puso if, pero bueno, ahí hace referencia al sí. Si el número es mayor a uno, decir es número positivo. Bien. Si no, es negativo. Vale, bien. Luego el de, vamos a ver el de Edison, nos dice, pedir número, si un número, bueno, si el número es mayor a cero es positivo, si el número es menor a cero es negativo, si el número es cero entonces será neutro. Bien, lo ha hecho bien Edison, solamente que pues trate de hacerlo como lo estamos realizando, o sea, haciendo, usando los que, los operadores de comparación, o sea, estas. Qué pena, uso los signos. Sí, usemos los signos, ya empezamos a... Por eso se los puse aquí, para que ya empecemos a usarlos. Y usemos esta estructura donde colocamos el sí, la condición, dos puntos y colocamos lo que se va a hacer. ¿Vale? Pero está bien la lógica, está bien. Solamente después que vamos a empezar ya a abstraer. Es lo mismo, solamente que vamos a abstraer. Luego Elías nos dice, inicio pedir número bien. En el proceso, número es mayor a cero, entonces es positivo, perfecto. Si es menor a cero, es negativo. Y es, si no es igual a cero, bueno. Ahí, ese es igual cero, sobraba. Entonces es neutro, bien. Entonces, bien, lo han hecho muy bien. Y aquí les tenía la solución. Y solucionamos de la misma forma. Usamos tres sí. Se puede hacer de muchas formas. Todas las que he visto hasta ahora están bien. Aquí le tengo otra solución. Donde usamos el dos sí, luego un sí no. Y luego usamos un sí, luego un sí no y luego otros dos sí. ¿Vale? Hay diferentes formas de hacerlos, pero hemos llegado a lo mismo. El algoritmo está solucionando. El problema es saber si el número es negativo, neutro o positivo. Una preguntita, o sea Sí, que no puede ser, o sea, uno lo puede eh, solucionar a la forma que uno entienda, pero que tiene que llegar al mismo punto, ¿no? exacto, sí. Otra cosa, siempre le he dicho a ustedes, esto puede haber muchos algoritmos para el mismo problema. O sea, hay muchas formas de solucionar un problema. La Mm, cosa es de que lo solucione. O sea, si usted hace un algoritmo y lo soluciona, entonces está bien. O sea, ¿qué hace que un algoritmo sea bueno o sea malo o esté bien o esté mal? Sí, soluciona el problema. No importa cómo lo haga. Pero si soluciona el problema, está bien. ya, Entonces no existe el algoritmo bueno, no existe el mejor ni el peor algoritmo. Existe solamente los que sirven y los que no sirven. ya, Entonces, si el algoritmo cumple, sirve. Si no cumple, no sirve. ¿Vale? Pueden haber vale. infinidad de formas de hacerlo, siempre y cuando cumpla y haga lo que tiene que hacer. ¿Listo? Entonces a todos nos quedó claro este ejercicio. Hay muchas formas de hacerlo. Aquí, mire, aquí les muestro otra forma de hacerlo. Y aquí les muestro otra forma de hacerlo. Siempre llegando a la misma respuesta. A ver, leo el...
Exacto, la programación es para resolver problemas, nos dice Elías. ¿Listo? Ha quedado clarísimo. Aquí nos dice Jefferson, un if sobra. No es que sobre, simplemente puedes hacerlo así o así. O sea, puedes hacerlo de esta forma con los tres sí. O puedes hacerlo de esta forma con dos sí y un sí no. O de esta forma donde hacemos un sí, luego un sí no y luego otro sí y luego un sí no. O sea, hay muchas formas de hacerlo. O sea, así que ya es como cada quien lo entienda primero. Pero siempre y cuando funcione, está bien. ¿Listo? Así que son diferentes formas de resolver un problema. Exacto, son diferentes formas de resolver un problema. Así que ese ejercicio ha quedado claro. Ya entendimos cómo se usa el sí. Ya está súper clarísimo. Me alegró mucho de que bastantes participaron y lo hicieron o sea, lo hicieron bien, la verdad. Lo hicieron bien. Esta vez hicieron bien el ejercicio. Muy bien. Listo, así que pasamos a lo siguiente. Bueno, esta clase era para recordar lo que vimos ayer. Ayer como vimos esto, lo de los sí, pues quería reforzarles este tema hoy. Así que ya quedó más claro, más reforzado y esto nunca lo van a olvidar. Entonces ya pensamos al siguiente tema que les dije. Antes de leerlo, les voy a comentar. Esto no es como tal un tema que toca aprenderlo de memoria. No, no es nada de aprender. Simplemente es una práctica que hacemos en programación. Se llama prueba de escritorio. Su nombre lo dice, son pruebas. O sea, es probar nuestro algoritmo. ¿Vale? Así de sencillo es este tema. Es simplemente probar que el algoritmo funcione. Entonces, vamos a leer. Entonces, las pruebas de escritorio son unas pruebas manuales para verificar algoritmos, con el fin de encontrar errores de lógica y verificando si los resultados coinciden con lo esperado. ¿Listo? Entonces se entiende que son las pruebas. Es simplemente probar manualmente nuestros algoritmos. Y aquí les doy un ejemplo. Yo repito mucho los algoritmos, pero es para que nos quede bien claros. Entonces es un algoritmo que calcula el perímetro de un círculo y vamos a hacer dos pruebas de escritorio. Entonces aquí lo normal, tenemos el algoritmo, donde pedimos radio, tenemos el proceso que vamos a hacer del perímetro. Y vamos a decir perímetro. Hasta aquí es lo que hemos siempre visto, ¿no? Ahora vamos a empezar a ver lo que son las pruebas. Las pruebas de escritorio, aquí tenemos dos pruebas, como dice aquí el ejemplo. Entonces, en la primera prueba vamos a suponer que el radio vale 10. Y empezamos a ejecutar nuestro algoritmo. Entonces, radio vale 10. Entonces, seguimos. Pi vale esto. Luego, el perímetro va a ser igual a 2 por pi, que lo vamos a reemplazar por el valor que ya está acá, por 10, que viene siendo el radio. Y finalmente decimos que el perímetro es igual a 62.832. ¿Vale? Entonces, ¿ha entendido cómo hacemos las pruebas? Simplemente es el algoritmo probarlo. Así de sencillo este tema. Entonces, esto parece sencillo, pero se hace desde cualquier nivel de programación. Las pruebas de escritorio se hacen desde lo más novato hasta lo más pro. Siempre hay que hacer pruebas porque estas pruebas nos dicen si el algoritmo está bien o está mal. Exacto. Esto es para probar si el algoritmo sirve o no sirve. De lo que hemos visto en las clases anteriores, en ningún momento hemos probado un algoritmo. Lo hemos creado, pero nunca hemos tomado un algoritmo y lo hemos probado con valores reales para ver si funciona. Entonces, este es el tema que vamos a ver hoy. Y uno como, una ¿Cómo? preguntita, ¿cómo uno sabe que el algoritmo quedó bien creado con la prueba que está ahí, por lo menos esa prueba que se hizo ahí? Pues usted verifica manualmente, como acá dice, eso se hace manualmente. Si usted, ignorando el algoritmo, evalúa si el perímetro de un círculo con radio 10 es 62, entonces el algoritmo sirve. ¿Vale? Simplemente es probar el algoritmo para ver si funciona. Aquí nos dice John, radio igual a 10, pi 3.1416, perímetro tal, imprimir perímetro. ¿Es válida esta forma? Es válida, sí, es válida. Sí, es válida. Podemos imprimir perímetro, pero la idea es que en las pruebas de escritorio sí vamos a dar los valores.
O sea, por eso es que cuando en la salida ya no decimos perímetro, sino vamos a decir el perímetro, o sea, su valor. ¿Vale? ¿Qué ¿Será que lo podemos hacer con el? Es que yo hice un ejercicio así similar, pero lo hice con el área del del cuadrado. Pues no sé, o sea, estoy con esa duda si me quedó bien o me quedó mal. Vale, si quiere ahorita al finalizar, pues ya casi terminamos, esta clase ha sido muy corta. Creo una nueva diapositiva y hacemos el suyo, ¿listo? Mientras termino de explicar el este. Ah, bueno. ¿Listo? Entonces, lo que decía John era de que si puede dejarlos como imprimir perímetro. No, no es válido hacerlo así porque en esas pruebas de escritorio nuestro interés es saber los resultados. Entonces, ¿para qué queremos saber? ¿Para qué vamos a colocar imprimir perímetro? No, queremos mostrar el resultado. Entonces, por eso es que colocó el valor en el fin. Se coloca el valor del resultado. Esto con el fin de verificar que estén bien los resultados. ¿Listo? Entonces, clarísimo, las pruebas de escritorio son básicamente probar los algoritmos con valores, reemplazar los valores y hacer las operaciones y darle el resultado. Dice Manu, estaría mejor poner una condicional sí para que el rayo siempre sea mayor o igual a 0, porque si no tendríamos un perímetro negativo, lo cual si no me equivoco no existe. Sí, tienes razón, Manu. ¿Vale? Esos temas que veremos después, eso se llaman esto... Eso tiene un nombre, pero en ese momento no lo recuerdo. Pero simplemente es... Ah, se llama validación de datos. Es para validar que los datos que se ingresen sean esto... O sea, que funcionen. ¿Sí? Eso se llama... lo que le acabo de decir, ¿sí? Eso se ve después. En ese momento no vamos a ver eso. Pero tiene razón, o sea, Manu, eso que usted me dice está correcto, no está mal, está bien. Simplemente que eso lo vamos a ver después, se llaman validación de datos. A futuro lo vamos a ver. Les voy a enseñar cómo se validan datos. Y les voy a poner problemas para que ustedes validen datos. Y yo trataré de rompérselos. O de mostrarles por qué está bien o qué está mal. Pero eso ya es futuro. Por ahora estamos en lo sencillo, ¿vale? Vamos de a poco. O sea, aquí les voy a escribir validación de datos. Veremos en un futuro. Vale, así que vamos a otro ejemplo. Bueno, para que lo vean de otro punto de vista. Las pruebas de escritorio. Y el por qué necesitamos que muestren los resultados. Entonces aquí tenemos el algoritmo para saber si una persona es mayor de edad. Y vamos a realizar 3 pruebas de escritorio. Entonces aquí ya tenemos el algoritmo donde pedimos la edad. Tenemos el sí, si la persona es mayor o igual a... Si la edad, perdón, es mayor o igual a 18, vamos a responder que sí. Y si no, vamos a responder que no. Y vamos a decir la respuesta. Entonces hacemos la primera prueba donde decimos que edad va a valer 10. Y empezamos a reemplazar. Entonces, si 10 es mayor o igual a 18, entonces esto es un no. ¿Vale? Esto es no. 10 es mayor o igual a 18. Entonces, se va a ir al si no. Y nos va a decir que la respuesta va a ser no. Y finalmente tenemos como respuesta igual a no. ¿Ven? Por eso no colocamos mostrar respuesta, sino que vamos a mostrar directamente el resultado. Entonces, ¿cómo validamos esto? Pues 10 es mayor o igual a 18, pues no. Entonces el algoritmo funciona. Entonces una persona que tenga 10 años no va a ser mayor de edad. ¿Listo? Así es como probamos si el algoritmo funciona o no. Es probarlo manualmente y probarlo como personas que somos y entendemos. Entonces 10 años no es una persona mayor de edad. Entonces no. Entonces esta prueba pasa y está bien. Vamos a otra prueba. Donde tenemos una edad de 20. Entonces preguntamos. Si 20 es mayor o igual a 18. Entonces esto es un sí. Esto va a dar que sí. Se va a cumplir. Entonces, ¿qué pasa si se cumple? Vamos a la respuesta que va a ser igual a sí. Entonces respuesta igual a sí. Y lo demás se ignora porque esto nunca se va a ejecutar. Porque la respuesta ya es sí. Entonces respuesta va a ser igual a sí. Luego vamos a la tercera prueba. Donde tenemos que la edad es 18. Entonces preguntamos si 18 es mayor o igual a 18. Entonces la respuesta va a ser sí. Porque esto se cumple. 18 sí es igual a 18. Si es mayor o igual. Entonces si es mayor o igual va a decir que la respuesta es sí. Y tenemos la salida que va a ser sí.
¿Listo? ¿Queda claro este ejemplo? De cómo probamos nuestros algoritmos. Quiero los pulgares. ¿Listo? Entonces ahora vamos a realizar esto. Otra actividad. Vamos a realizar dos pruebas de escritorio del algoritmo que hicimos a la actividad anterior. O sea, esta. La que ya hicimos sobre saber si un número es negativo, positivo o neutro. Entonces vamos a hacer dos pruebas de escritorio. ¿De qué forma vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo ya directamente aquí. O sea, simplemente vamos a hacer esto. Vamos a decir número igual a tal número y empezamos a hacer esto. ¿Vale? Pueden escribir una prueba por prueba separada. O sea, pueden escribir prueba 1 y hacen su prueba. Y luego colocan prueba 2 y hacen otra prueba. ¿Listo? Entonces el ejercicio ahora es hacer estas dos pruebas. Entonces los espero. Entonces vamos a realizar las pruebas. Y entonces de esta forma ustedes mismos se darán cuenta si sus algoritmos están bien hechos o no están bien hechos. De esta forma es que ustedes van a saber si hacen bien o no los algoritmos. Estas pruebas de escritorio se hacen siempre. Siempre se deben hacer. Hasta inconscientemente la debemos hacer. Siempre que hacemos un algoritmo en nuestra mente, reemplazamos los valores para saber si está bien o no. ¿Y qué mejor que hacerlo? Plasmándolo a mano y verificándolo de verdad. Listo, entonces los espero y estoy pendiente del chat. Disculpe, me retiro. El internet está un poco eh, malo, entonces me retiro. Buenas noches. Después miro el final en video. Dale, buenas noches. Bueno, los veo muy demorados. Ah, bueno, ya llegaron. Ya va a decir que estaban muy demorados. Entonces vamos a ver el de Manu. Prueba 1, número es igual a 0. Si número es mayor o igual a 0. Ah, perdón. Si número es mayor a 0, entonces número es positivo. Si número es menor a 0, entonces número es negativo. Si no, número es neutro. Vale, vale. Sí, quedó bien, pero yo esperaba algo más así. O sea, por ejemplo, sí está bien, simplemente que hay que quitar unas partes. Por ejemplo, si ven aquí, tenemos el sí mayor o igual a 18 y no hacemos nada. Por eso es que aquí no, aquí lo que estaba aquí, la respuesta que estaba acá, se borró. Porque entonces no vamos a hacer nada ahí. Entonces así hacemos las pruebas de escritorio. Entonces voy a copiar el de Manu, le voy a pegar para que se den la idea de cómo haber sido.
Está bien, simplemente es quitarle lo que no vamos a usar, por ejemplo. No hacemos esto. No hacemos esto. Y entonces, mira, Manu. Ahí está el que usted mandó. Simplemente le quitamos para que no haga nada. ¿Listo? Simplemente hace que evalúa. Número es mayor a cero. Sigue. No es mayor, entonces sigue. Sigue a la siguiente condición. Número es menor a cero. Sigue. Y luego si llega al si no, y entonces toma ese valor. ¿Listo? Le quedó bien, simplemente es quitar lo que no iba. Y sí, también tienes que cambiar el valor. Exacto, sí, 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 sí. También me faltó decirle que hay que reemplazar. Entonces sería de esta forma. ¿Listo? Ahí lo acabo de pegar. Listo, ahora sí se hace así. Bien, bien. ¿Listo? Pero va a ver los otros. La otra prueba es menos 653. Bueno, Manu, haga lo mismo. Ahora con las otras pruebas que ha hecho. Usted sabe, lo que no se hace, simplemente lo borramos y no lo colocamos. Lo que no se haga. A ver, aquí veo. A ver el de Héctor. Héctor dice: pedir número vale número igual a 3. Entonces, 3 es mayor a cero. Es número positivo. Vale. A Héctor le quedó bien. Simplemente de que ya tienes que borrar lo que no se haga. Por ejemplo, Héctor nos ha dicho que el número 3, ¿sí? Entonces la primera condición que tiene Héctor es que si el número es mayor a cero y se cumple, entonces ya las otras condiciones se omiten, se borra. Entonces ahí le voy a pegar como de ver si sigo el de Héctor. Mira, Héctor. Ya cuando se cumple la primera condición, las demás no se van a hacer nunca. Entonces simplemente se ignora. Y se puede hacer así. Ah, me equivoco. Perdón, así no, así no. Simplemente se hace esto. Se hace esto. ¿Listo? Entonces, se hacen las condiciones. Si la condición no se cumple, no se pone lo que hace la condición. Así como el ejemplo. Preguntamos la condición. Si no se cumple, entonces simplemente no hace nada. Borramos lo que lleva la condición. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? ¿Por qué? Porque la idea de las pruebas de escritorio es reemplazar los valores y ir paso a paso lo que se ha hecho. Entonces, si por ejemplo aquí pongo, si ahora he puesto aquí respuesta, igual así, esto no es una prueba de escritorio. Porque ¿cómo es posible? Que la respuesta va a ser sí y va a ser no al tiempo, ¿vale? No puede ser al tiempo sí y no. Hay que hacer alguna de las dos. Se hace solamente la de no. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? Bien, bien. Bien, ahora entendido muy bien. What? ¿Por qué aquí pone pedir radio? A ver. Vale, lo vemos. Vale, hay una confusión porque alguien puso pedir radio y no estamos viendo el radio. Pero bueno. Vale, entonces, ¿nos ha quedado claro? Quiero los pulgares arriba. ¿Si ha quedado claro cómo hacemos las pruebas? ¿Listo? Entonces ya hemos terminado el tema de hoy. El tema de hoy era dejar clarísimo lo que eran los sí, los operadores de comparación y cómo hacemos las pruebas a nuestros algoritmos. Ahora sí, ya con estas bases podemos pasar a lo que vienen siendo pseudocódigos y diagramas de flujo. El pensado era colocarles hoy pseudocódigo y diagrama de flujo, pero como ayer vi que había dificultades
muchas dificultades. Entonces por eso preferí tomar esa clase para reforzar. Y de paso para meterles el tema importante que es hacer las pruebas de escritorio. Para que antes de ustedes mandar un algoritmo, lo prueben y sepan si está bien o no. Y así se eviten enviar algoritmos que estén mal. Esto funciona en la vida real. En los que le comenté a ustedes, también en competencias de programación, en cualquier cosa de programación. Siempre que programemos algo, antes de enviarlo, para que nos lo califiquen o nos revisen, hacemos las pruebas de escritorio. ¿Vale? Esa es la forma para saber si hacemos las cosas bien o no. Entonces, siempre antes de que mandemos un algoritmo a que nos lo evalúen, o sea, un docente, un profesor, a una competencia o a un trabajo, siempre tenemos que evaluarlo. No podemos mandar un algoritmo sin saber si está bien o no. Tenemos que hacer las pruebas antes. No podemos enviarle al algoritmo para que ellos hagan las pruebas y de cuenta que esté mal. No, tenemos que evaluar nosotros, asegurar que está bien y así enviarlo. ¿Listo? Entonces se acabó, ya ese es el tema de hoy. Hemos terminado lo de hoy. Así que ahora vamos a hacer esto, lo que dijo la compañera. Hagamos un ejercicio más. A ver. Duplico esto. Borro esto y hacemos el ejercicio. A ver. Entonces si está la compañera acá, nos puede decir cómo es el problema del algoritmo. Para accesar el algoritmo, perdón. Calcular, crear un programa que ingrese un número y diga si el número es par, y si es par, que imprima si es múltiplo de 5. Vale, eso lo de múltiplo de 5. Si es par, entonces ella tiene que Listo. imprimir si es múltiplo de 5. Vale, esto hagamos solamente una parte o hagamos dos separados. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que se llama la condicional y. Entonces, pues eso aún no lo hemos visto, es a futuro, pero puede haber una forma en la que podemos hacer esto. ¿Listo? Vamos a hacerlo sin usar el i. Entonces ya le voy a demostrar cómo hacerlo. Entonces, ¿tienes el algoritmo resuelto o aún no lo tienes resuelto? Pues yo aquí lo estaba haciendo, o sea, no me hice o sea, yo creé una variable y que la llamé número, que Vale. la inicialicé en 0 y dije que ingresara, escribí ingrese un número, o sea, que cuando yo digite, yo voy a digitar el número y después coloqué una condición, coloqué la condición que si número es igual a 0, entonces él me va a imprimir el número es par. ¿Así? Sí, así yo lo hice. Y ahí me falta el otro pasitico. Y ahí entonces se sabe que ahí va ahí iría, ahí es que me quedé porque yo digo, ahí tiene que ir otra condición porque el 0, el 5 no es par, no es un número par. Entonces ahí quedé como que Ah, vale. Entonces hagámoslo por partes. Primero hagamos para saber si un número es par o no es par. ¿Listo? Solamente hagamos esa parte. Entonces, aún no hemos visto este tema, pero eso se puede hacer con matemáticas. Entonces, ¿qué hace que un número sea par o no sea par? Que sea divisible por 2. A todos nos queda claro, ¿cierto? Por ejemplo, el 4 es divisible por sí, 2, el el 8, 2, el 10, pero el 7, el 5, el 3 no son divisibles por 2. no. Entonces, solamente son pares los divisibles por 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No sé cómo explicárselos, pero voy a explicárselos un poquito a la fuerza. Cuando, por ejemplo, voy a borrar esto acá. Cuando dividimos, por ejemplo, un número en 2, nos da un resultado exacto, ¿vale? Pero si dividimos un número, por ejemplo, que no sea par por 2, nos va a dar un número decimal. ¿Listo?
Entonces, todo número que sea par, al dividirse por 2, no va a tener residuo. Sabemos que es el residuo de una división, ¿cierto? O sea, que no sobra nada. La muchacha que estaba aquí. Ando. ¿Sí? Entonces, si usted divide un número, para que un número sea par, debe ser esto múltiplo o divisible por 2, ¿sí? Bueno, sí, múltiplo de 2. Y no debe tener residuo. Entonces, cuando dividimos, por ejemplo, 4 entre 2, el resultado es 2 exacto. No sobra nada. ¿Listo? Pero cuando dividimos 3 entre 2, nos sobra 0,5. Perdón, no 0,5 no. Nos sobra. Nos sobra, por ejemplo. Hacemos lo siguiente. 3, por ejemplo aquí. No sé cómo hacerlo. No puedo rayar. A ver. No puedo escribir. O sea, no tengo forma de hacer la edición. Por ejemplo, divides en 2. ¿Qué vas a tener? Que vas a tener. Te va a sobrar 1. ¿Listo? Cuando divide 3 entre 2, te va a sobrar 1. Este es el residuo. A diferencia de cuando dividimos, por ejemplo, 4 entre 2. A ver si aquí puedo hacer algo para que se entienda. Así hago esto. No tengo forma de hacerlo. Entonces, diga, esto es una división. Entonces, 3 dividido entre 2. Solamente cabe 1 y nos sobra 1. Este es el residuo. Si dividimos 4 dividido entre 2, dividimos en 2 y el residuo es 0. Entonces, esta es la forma de saber si un número es par o no es par. Es saber si el residuo es 0 o el residuo es 1. ¿Listo? Entonces, siempre que dividamos un número entre 2 y el residuo sea 0, es par. Y siempre que el residuo sea 1, es impar. Entonces, esto podemos hacerlo muy fácil con matemáticas. Simplemente podemos hacer esto. Esto nos dará 0. Y esto nos dará 1. ¿Conocen este operador? Este operador no es de división. Este operador se llama módulo. ¿Ya le ha escuchado a la muchacha que estaba con la confusión? Sí, lo he escuchado. Vale, listo. ¿Qué hace el módulo? El módulo hace lo que le acabo de explicar. El módulo nos dice cuál es el residuo de la división. Entonces, si usted divide 4 entre 2, el residuo va a ser 0. No va a tener residuo. Y si usted divide 3 entre 2, va a tener un residuo de 1. Le va a sobrar 1. Ese es el residuo. ¿Listo? Entonces, para saber si un número es par o impar, y para saber si es divisible entre 2, pues hacemos el residuo, hacemos el módulo, digo. Hacemos el módulo en 2. ¿Vale? Entonces, hacemos otra prueba, por ejemplo. Coloco aquí 8. Siempre esto va a dar 0. En cambio, si esto fuera 5, daría 1. Porque 5 dividido entre 2 no cabe, es 4. ¿Y cuánto falta para que sea 5? Falta 1. Ese es el residuo. Es lo que nos haga falta. ¿Vale? ¿Ahí queda claro? Entonces, hacemos la primera parte. Ya sabemos cómo identificar si un número es par o no es par. Es si el residuo dividido entre 2 da 0. Entonces podemos hacer lo siguiente. Pedimos el número. Ahora vamos a calcular. Borro lo de abajo. Bájalo abajo para que se guíen. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí. Que si el residuo perdón, si el número aplicándole el módulo de 2 es igual a 0, entonces el resultado será par. De lo contrario, será impar. ¿Vale?
Vale. ¿Listo? Este es el algoritmo para saber si un número es par o es impar. Simplemente saber si la división en 2 tiene residuo o no tiene residuo. O sea que, ¿sabes que lo que como yo lo hice estaba malo? Sí, porque usted me mencionó algo de que inicializaba el número en cero. Así que no entendía por qué O sea, decía. no, eso, en esa parte, pero ingreso, pero me pide que tengo que, o sea, yo coloqué ingresar un número, o sea, escribía como para que el computador cuando yo ingrese, le doy como un, como digo, ingresar un número y después que lo ingreso, le coloco, si le coloco la condición, sin número, sino que a mí me faltó colocar el módulo. Yo lo tenía Sí, pues, pero estaba confundida y pues no lo coloqué, pero ahora sí lo coloqué sin número módulo. Es igual a cero, entonces él lee el número es par. O sea ¿vale? que ahí lo que yo no tenía que era, ahí tenía que era pedir el número, no ingresarlo como valor, sino que era nomás era pedirlo, o sea. Vale, sí. ¿Listo? Ahora, se ha completado la primera parte. ¿Listo? Ujú, Ahora vamos a la siguiente. ¿Qué significa? Que si es par, entonces, ¿qué pasa? Y necesitamos saber si es múltiplo de 5. Entonces, luego de saber que el número es par, tenemos que preguntarle si también es múltiplo de 5. Entonces, por ejemplo, podemos empezar acá. Si se cumple esto, ahora vamos a hacer otra pregunta. Luego de preguntar que el número es par, sí, entonces hacemos otra pregunta. Que si el número, pero ahora módulo 5 es igual a cero. ujú. Entonces ahora va a quitar esto por acá. Aquí, va a tener más espacio. ¿Listo? Sí. Entonces, si el número es par y es divisible por 5, o sea, si es múltiplo de 5, entonces el número es par y múltiplo de 5. ¿Vale? Si no, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Es impar. Es El par, número no. es impar. Es par. Es, Estamos aquí mismo, mire. Ya cumplimos lo primero. sí, Es par. sí. ¿Listo? Ahora vamos a ver si es múltiplo de 5. Entonces, eso se cumple. Entonces, es par y es múltiplo de 5. Pero Ujú. si no se cumple, ¿qué significa? Es par y no Pero es no, múltiplo no es múltiplo de 5. de 5. Y finalmente, es impar Es impar. y no es múltiplo de 5. Aunque no, espera. Aquí tenemos otra conclusión. ¿Por qué? Porque puede ser que sea impar, Pero que no sea múltiplo de pero no, 5. y que sí sea múltiplo de 5. Entonces aquí teníamos que preguntar otra cosa. Que si el número dividir en 5 es igual a cero. Entonces, porque por ejemplo, el número 15 es impar, pero es múltiplo de 5. ¿Ve? Entonces, este caso nos hizo falta agregarlo, ¿sí? Entonces, que sea impar, pero que sea múltiplo de 5. O sea que en un algoritmo se puede, y ahí también tenía otra duda, es que como el enunciado tenía muchos sí, yo pensaba que no se podía en un algoritmo colocar Ah, no. varios sí. Usted puede usar toda la cantidad que quiera. Puede meter unos dentro de otros. Ya, pues Porque, no. porque la idea, ¿cuál es? La idea es de que si eso se cumple, hago lo que está acá adentro. Aquí adentro puedo hacer lo que quiera. Y luego, luego de preguntar esto, haga lo que está acá adentro. ¿Vale? Son Mm, bloques. Son bloques que se van haciendo. Entonces usted puede tener unos dentro de otros. Infinidad, puede tener infinitos. mm. ¿Listo? Entonces el otro caso, ¿cuál es? Que sea impar y no sea múltiplo de 5.
y vamos a decir resultado. ¿Vale? ¿Queda claro este ejemplo? Sí, Ya, vale. ya entendió por qué, ¿cierto? No tiene ninguna duda sobre esto. Y todos igual, ¿cierto? Quiero que todos den pulgar. ¿Listo? Yo casi cometo el error de ignorar esta última parte. Entonces, aquí nos hubiéramos dado cuenta cuando hiciéramos la prueba. Porque al momento de hacer la prueba, hubiéramos dado cuenta de que hay casos en el que, por ejemplo, el número 15 era impar y no era múltiplo de 5. Eso había que tenerlo en cuenta. Entonces, esta es la importancia de hacer las pruebas de escritorio. Yo hice la prueba mentalmente. Por eso le digo que esto es algo que luego lo van a adquirir ustedes mentalmente y lo van a hacer siempre. Mm, Entonces, yo cuando hago un algoritmo, y eso es consejo para todos, mientras voy haciendo una cosa, yo mentalmente voy colocando valores. Entonces, yo mentalmente digo, si el número es 10, entonces hago esto. Pero si fuera 11, hago esto. Entonces, eso es un consejo claro. que les doy a ustedes. Hagan siempre, estén siempre probando el algoritmo en su mente. Es como si fuera un rompecabezas. Uno mismo va Exacto. Y metiéndole usted va valor. probando. Usted dice, usted tiene que hacer pruebas mentalmente. La mejor forma de hacerlas pues, es aquí, ¿sí? Eso es para... Se demuestra mejor. Porque hay veces que son algoritmos muy grandes. Entonces, si un algoritmo es súper larguísimo, no van a hacer mentalmente. No van a hacer todo en su mente, ¿no? No van a probar y hacer operaciones en su mente, ¿no? Pero si el algoritmo es cortico como esto, pues sí lo pueden hacer mentalmente. Así como Ah, este, si bueno. es cortico, lo puedo hacer en la cabeza. Pero si es un algoritmo Ujú, súper largo donde tenemos que hacer multiplicaciones, como por ejemplo este, no voy a probar el algoritmo en mi mente, no voy a poder multiplicar 2 por ajá, 3.14. vale. Entonces eso se hace manual, Ah, bueno. ¿vale? Entonces, gracias. Sí. ¿Listo? Entonces, pues, si quieres hacemos una prueba cortica. A ver, hago eso más pequeño. Ay, no, no puedo hacerlo. A ver, recargo aquí. Y acá. Entonces, voy a ver todo más pequeño. Creo que se alcanza a ver. Listo. Entonces vamos a hacer la primera prueba. Hagamos varias. Entonces, dígame números que vaya a probar usted. ¿Cómo? Dígame números para que hagamos una prueba. Para saber si el algoritmo está bien o no está bien. 2, Dos. Entonces empezamos. 3. A ver, el 2, luego el 3. Bueno, luego hacemos el caso de 3, ¿no? Vamos a borrar y lo vamos a hacer. Entonces, preguntamos si el número módulo 2 es igual a 0. ¿Es verdad o no? Perdón, aquí 2, 2, 2, 2, perdón, aquí Sí, 2, 2, 2. sí, Aquí me equivoqué, acá es sí, 2. porque. Entonces, si se cumple. Entonces, hacemos lo que está adentro. ¿Vale? Entonces, ahora agrando esto para que sea mejor. Ahí. Entonces, si esto se cumple, hacémoslo adentro. ¿Qué va adentro? Si 2 es módulo 5 igual a 0. ¿Se cumple o no se cumple? La muchacha. Señor. Pero es ese de donde El ese. número que ingresamos. Estamos haciendo la prueba de escritorio. ¿Vale? Aquí ya Kali nos dice que Sí. no. Entonces, no es. Entonces pasamos a lo siguiente que esté abajo. Recordemos que esto se lee de arriba hacia abajo. Vamos paso por paso. Entonces, vamos ahora al si no. Entonces, ¿qué nos dice el si no? Nos Si dice que no el se resultado cumple, es... el resultado es no, no, es par. Es par y no es múltiplo. Bueno, no tengo forma de tabular ahí. No puedo dar espacio. A ver. ¿Vale? Entonces, resultado es esto mismo.
Listo, entonces hemos hecho una prueba de escritorio. Bien. Entonces 2 es par y no es múltiplo de 5. Entonces en Ujú, esta prueba de escritorio está bien el algoritmo. claro, Entonces podemos probarlo ahora con otro número que puede ser por ejemplo 5. 5. Ahora borramos todo y empezamos otra vez. ¿Para qué colocamos el algoritmo al lado? Para poder ir mirando lo que vamos haciendo. Entonces empezamos. Si número, Sí, no, perdón, aquí me equivoco siempre. Si el 5 es módulo 2 igual a 0, esto no se cumple, ¿no? Entonces pasamos al siguiente que viene siendo esto. Pasamos al si no. ¿Qué está en el si no? Preguntamos. Si número el módulo 5 es igual a 0. Entonces, perdón, aquí. Si 5 módulo 5 es igual a 0. ¿Eso se cumple o no se cumple? ese sí, Entonces el resultado es igual a impar es impar y y es múltiplo múltiplo. de 5. Y tendríamos este resultado aquí. Entonces está funcionando bien el algoritmo. Mm, ¿Vale? ya, sí, eso es lo que yo tenía. Porque yo estaba confundida y decía, pero ¿por qué se iban a meter varios sí ahí? Pues y ahora que usted viene viendo, se ve como ¿Sí? más Listo, claro. entonces ya les comparto la diapositiva para que tenga el ejercicio y se pueda basar. Y usted haga Muchas, sus diferentes pruebas. Puede probarlos con diferentes números, con 20, 25. muchas gracias, pues. ¿Vale? Que tenga Entonces ahora sí, por linda. finalizar la clase, nos ha quedado claro cómo hacemos las pruebas. Listo, ahí veo los pulgares. Así que muy buenas noches para todos. Nos vemos el sábado y el domingo que vienen. Bye bye.